Hace algunos días, el director general de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, visitaba nuestro país. El equipo de desafíos participó en el evento que reunió a empresarios y los principales representantes de la economía del país. La Organización Mundial del Comercio fue fundada por las Naciones Unidas el 1 de enero de 1995. Es la única organización internacional que se dedica a las normas que rigen el comercio entre los países. Cuenta actualmente con 164 miembros, entre las que se incluyen las principales economías del mundo. Actualmente, más del 98% del comercio mundial está representada en esta organización, con más de 20 países interesados en adherirse. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y es dirigida por segundo periodo por el brasileño Roberto Azevedo, quien recientemente visitó nuestro país, destacando que Guatemala superó todas las expectativas que tenía este órgano sobre nosotros. En su primera visita que hace este funcionario a Guatemala, la cual forma parte de la OMC desde el 21 de julio de 1995, casi desde su fundación. El brasileño, además de un acercamiento a nuestro país, buscaba presentar la agenda para la próxima conferencia ministerial que se realizará en diciembre en Argentina. Esta próxima reunión ha llamado la atención por llevarse a cabo en un país latinoamericano y abordar temas álgidos como el comercio electrónico, el cual ha sido señalado de ser puesto en la agenda por los países desarrollados y que podría beneficiar a algunas empresas. Sin embargo, para Azevedo, este es un tema prioritario para el desarrollo del resto de economías, como lo hizo saber en la reunión que tuvo en Guatemala con empresarios y funcionarios, entre otras dudas que plantearon los principales actores de la economía del país. Para Desafíos, Mónica Obando. Y vamos a comenzar en este diálogo para ir rescatando algunos de los elementos más importantes y las respuestas que este personaje que visitaba Guatemala nos daba. Lo primero está vinculado justamente a la voz del principal representante de la OMC en la plática que mantenía con la prensa sobre cómo se encuentra Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el diagnóstico? Los escenarios y la visión que tiene nuestro país para el resto del mundo. Guatemala es uno de los países más activos que tenemos en la organización, lo que es sorprendente porque no se intimida con su tamaño, ¿no? Es un país que participa de todas las actividades de una manera muy constructiva, de una manera muy activa, incluso en el mecanismo de solución de diferencias, de litigios que tenemos en la OMC. Guatemala es uno de los 15 países más activos en solución de diferencias en la OMC. Es una cosa muy, muy impresionante porque necesita de calidad de personal y de recursos humanos para hacerlo. Y así que estamos muy satisfechos con el resultado de la visita. Es una visita que para mí fue muy importante para escuchar sobre todo las prioridades, los desafíos de Guatemala. Es un país que tiene un liderazgo muy importante a nivel regional también, con el proceso de integración, y para nosotros es fundamental ese tipo de contacto, ese tipo de oportunidad de abrir canales, de discutir posibilidades de cooperación entre la organización y el país. Azevedo nos habló además sobre el proceso de unión aduanera que ha adelantado Guatemala y Honduras y lo que esto ha implicado para toda la región centroamericana. Es un paso fundamental, la integración aduanera y la facilitación del comercio, la desburocratización de los trámites en la frontera. Todo eso tiene un impacto que no es visible, pero es importantísimo en los costos de las transacciones comerciales. Nosotros concluimos, por ejemplo, en la OMC, el acuerdo de facilitación de comercio, que me imagino sea una fuente de inspiración para el proceso de integración regional también. Y con la implementación de ese acuerdo, por ejemplo, para Guatemala apenas se podría tener una reducción de costos comerciales hasta un 23%. Son números increíbles y yo creo que el gobierno de Guatemala está en el camino correcto al intentar facilitar y desburocratizar las relaciones comerciales con los países de la región y de todo el mundo. Yo creo que es un proceso que tiene que seguir. Lo importante es que se dio un primer paso, ¿no? Un paso muy importante y quizás pueda ser un ejemplo, porque de la manera como funciona el primer paso justamente entre Guatemala y Honduras, eso puede servir como un template para que los demás países de la región puedan
acceder a ese tipo de facilitación, ese tipo de desburocratización que es fundamental para la competencia del país. Y es que, como ustedes saben, Guatemala aún tiene muchos rezagos en temas, por ejemplo, de infraestructura que afectan el comercio. ¿Cuál es la visión que tiene Acevedo sobre este tema, sobre todo vinculado a la experiencia que él maneja de realidades similares que se viven en otros lugares del mundo? Es un país en desarrollo, no se podría esperar otra cosa. Un país en desarrollo enfrenta ese tipo de desafío, ese tipo de deficiencias de infraestructura. No es un privilegio o exclusividad de Guatemala. Hay que trabajar, no hay alternativa. Yo no tengo duda que el gobierno está al tanto y sabe de los desafíos. Lo que tenemos que hacer es soportar, apoyar los esfuerzos en avanzar en ese sentido. ¿Y temas como desigualdad y pobreza, doctor Acevedo, cómo lo están viendo ustedes? No, también, como dices, un país en desarrollo es un tema que es universal para los países en desarrollo. Hay que atacarlo con determinación, con voluntad, porque sin avances en la desigualdad, sin avances en el ataque contra la pobreza, no habrá desarrollo. ¿Y cómo el comercio puede apoyar o cómo puede...? Beneficios del comercio, dando más apoyo, dando más capacidad a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, para que puedan participar del comercio de una manera más activa, para que puedan se beneficiar de los mercados que se abren. Lo que tenemos que hacer es asegurar que las negociaciones, que los resultados de las negociaciones, de las tratativas bilaterales, regionales, multilaterales, tengan beneficios para todos. Y eso es un poco lo que la OMC intenta hacer y que por supuesto los gobiernos nacionales también van a intentar avanzar. Un tema que no podíamos dejar de abordar con la presencia del responsable de la OMC es la amenaza que implica el nuevo gobierno de Estados Unidos y el panorama del comercio mundial. Estas fueron las últimas palabras que daba el director de este organismo en Guatemala. Está un poco mejor. Tenemos para este año números que serían mejores que del año pasado, bastante mejores, pero aún abajo de lo que podría ser si uno mira a los números históricos, ¿no? Estamos saliendo, yo creo, de un momento muy negro de la economía mundial, pero es un proceso que va a avanzar de manera muy progresiva y lo que es importante es que estamos en el camino ascendiente y vamos a tratar para que siga así. Gracias por seguir con nosotros en Desafío, segundo bloque, y hablamos de estos importantes encuentros que se realizaron en nuestro país, reuniones de las que se sacaron, conclusiones muy importantes. Estamos hablando también de la presencia de nuestro embajador frente a la Organización Mundial de Comercio, Eduardo Sperensen, quien también nos concedió una entrevista y hablamos de diversos temas con él. En primer lugar, vamos a ver qué dijo sobre la visita de este alto funcionario que estuvo en Guatemala. Coméntenos, por favor. Mire, la Organización Mundial de Comercio tiene 164 miembros, que se pueden imaginar. Las necesidades y la agenda del director general en general es sumamente intensa. Y en ese sentido es de alguna manera poner a Guatemala sobre el tapete, en el cuadro. Hay muchas cosas que Guatemala está impulsando allá y que el director general, al vivir una visita aquí, conocer el país, tenga una mejor percepción del país y las necesidades y las oportunidades que tiene el país. Y poder establecer esto es muy importante para nosotros, sobre todo como misión, pero como país, de estar en el contexto multilateral de la OMC. Es importante destacar que parte de la visita del director de la OMC es plantear la agenda para la próxima reunión ministerial en la República Argentina. ¿Cuál será la participación de Guatemala frente a esta agenda? ¿Cuáles son las realidades que se van a tocar también en esta organización que llevará a cabo el gobierno argentino del presidente Mauricio Macri para poder hablar sobre la realidad de las economías latinoamericanas? Las conferencias ministeriales que se dan cada 2 años, se establece también el plan de trabajo para los próximos 2 años de la organización. Generalmente en esas conferencias o se hacen acuerdos multilaterales o se inician acuerdos multilaterales. En este momento
Es importante porque hay temas sobre la mesa nuevos, como el comercio electrónico, como el tema de las inversiones, facilitación de inversiones, facilitación de servicios. Entonces son temas que no están todavía concluidos, pero se están discutiendo y eso es uno de los temas que esperamos poder lanzar en la ministerial allá, ya grupos de trabajo y de análisis sobre esos temas. Uno de los temas prioritarios en la próxima reunión es el tema de comercio electrónico. ¿Qué opina nuestro funcionario sobre este tema? ¿Qué tan importante es esta herramienta? Sí, mire, el comercio electrónico ha crecido desde el 96, que se lanzó en el comercio electrónico bajo un concepto de pacto de caballeros o un acuerdo entre ministros de que no se iban a imponer impuestos a las transacciones digitales. Y lo que ha pasado es que cada conferencia ministerial lo que se ha hecho es simplemente lo que se le llama la moratoria, extender la moratoria a la próxima ministerial. Pero hemos llegado a un momento donde sí hay necesidad de ver el tema del comercio electrónico de una forma más integral, con las normas y regulaciones que no las tienen. El tema, y hay subtemas como es la firma electrónica y cosas así, etcétera, que va a haber que acordar. Bueno, que si llegamos a un consenso, se tratarán en la próxima ministerial. Quisiera destacar en la siguiente pregunta, cuando podíamos platicar y hacerle algunos, interrogatorios interesantes sobre el tema, cómo puede afectar el comercio internacional la situación de Venezuela, lo que hoy se está viviendo en este país sudamericano. Mire, la organización no entra en temas políticos. Ahí lo que vemos es comercio y si hay una limitación de Venezuela para importación y exportación, entonces podría haber, pero eso es otra dimensión. En la última evaluación que la Organización Mundial del Comercio hizo a Guatemala, podemos decir varias cosas. Se hablaba, entre otras cosas, de la facilitación del comercio. ¿Ya hemos avanzado realmente en este tema? Uno de los avances es el tema de facilitación de comercio, que ya nosotros somos miembros del acuerdo de facilitación de comercio y tenemos obligaciones, pero también oportunidades que se tienen que aprovechar y en eso se está trabajando. El embajador Eduardo Sperensen también nos hablaba por último sobre su agenda para este año, lo que resta de este 2017 y los casos pendientes para Guatemala dentro de la OMC. Participar plenamente en las negociaciones hacia la ministerial de Buenos Aires, donde tenemos que estar y que esperamos tengamos resultados concretos. Bueno, casos pendientes, ahí tenemos todo el tiempo casos pendientes. O sea, el comercio es dinámico y como tal, pues hay que estar también al día con todo eso. ¿Solución de controversias? Esa es la parte, el tema de solución de controversias. Nosotros tenemos algunas cosas que están todavía por finalizarse y otras que se están analizando. Ahí lo que tenemos son algunas cosas que se están viendo. El caso Perú, que está ya en una fase prácticamente final, y luego los otros que se puedan venir. Temas de tabaco también está todavía pendiente, que somos parte, nosotros como tercera parte. Y ahí estamos, entonces es un asunto muy dinámico. Tenemos un candidato para el órgano de población, que ese es un tema que nos va a ocupar bastante tiempo en los próximos meses. Llegamos al último bloque de desafíos, gracias por acompañarnos y les hablamos de este importante encuentro con la OMC en nuestro país. Y en esta reunión el sector empresarial se vio muy interesado, entre ellas algunas cámaras, como por ejemplo la Cámara de China-Guatemala, quienes destacaron realmente la llegada de Acevedo como un paso importante para la realidad comercial. Escuchemos. Definitivamente vemos muy interesantes los planteamientos que tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos temas, sobre todo en el tema de la multilateralidad. Nosotros desde la perspectiva del comercio con China, China ingresa en el 11 de diciembre de 2001 a la Organización Mundial del Comercio y esto hay un parteaguas en la forma de trabajar el comercio exterior de China y mostrarse al mundo. Entonces, para nosotros es muy importante poder hacer acuerdos que permitan que los productos guatemaltecos puedan ingresar de una mejor manera al mercado chino y también atraer inversión real que mejore y genere fuentes de trabajo. Como ustedes saben, China de una u otra manera siempre ha estado envuelta en señalamientos de competencia desleal o de los materiales que muchas veces utilizan en su producción. ¿Qué opinan sobre este tema? Hablemos un poco porque hay que ponerlo sobre la mesa.
El tema de la multilateralidad lo ha trabajado China a través de sus acuerdos. China, de hecho, es uno de los principales donantes, uno de los buenos donantes que hay hoy en día en la OMC. Ha participado muchísimo de los últimos acuerdos, está muy interesado en generar más diálogo, ha generado también puntos de discusión, exposiciones mundiales, ha hecho acercamientos a través de las ferias y sobre todo ha generado discusión. Eso es lo más importante. Definitivamente China es la fábrica del mundo hoy en día, es una de las fábricas más importantes, están en realidad situadas en China, y creemos de que de una u otra manera tenemos que estar viendo qué sucede en los principales países con los que nosotros negociamos, estar abiertos a poder aprovechar esas oportunidades que se nos brindan a través del comercio exterior, ¿no? Sí, definitivamente China está muy lejos todavía de alcanzar la cúspide en los términos de acuerdos y temas de regulaciones, pero está trabajando en ello. O sea, a pasos agigantados, los fabricantes chinos cada vez cumplen más con las regulaciones, están trabajando mucho más en el medio ambiente. Usted ve ahora que sí hay en China hay ya como una política de Estado, la reforestación, menos polución, y definitivamente pues hace falta mucho trabajo por hacer, pero creemos que ha avanzado en eso. Países como nosotros tenemos que incorporar también la parte agrícola. Es uno de los sectores productivos. Tenemos que aprender mucho del modelo de cómo China ha sacado de la pobreza a través de alguna medida la industrialización y desarrollo de mano de obra, para no depender nada más del sector agrícola como era tradicionalmente en la cultura china, el arroz y otros cultivos, que era de lo que vivía primordialmente las familias, ¿verdad? Como ustedes saben, se dice, entre otras cosas, que China y Estados Unidos están disputando el comercio mundial. ¿Es así? ¿Y qué perspectivas se tiene al respecto? Es importante escuchar también las respuestas. Bueno, todo el mundo nos pregunta lo mismo, ¿Estados Unidos o China? Yo diría que ni Estados Unidos ni China, son economías complementarias totalmente. Definitivamente son las dos potencias hoy en día, una produce, otra compra, una invierte, la otra desarrolla las actividades comerciales y de consumo, están mutuamente ligadas. Hoy en día creo que son muy importantes los acuerdos que ellos dos realizan, y de cara a la economía globalizada, creo que pensar de que una u otra es muy complicado, y en un mundo donde cualquiera nos afectamos. Yo creo que cualquier cosa que le pase a algún país en el mundo afecta a la economía global. Entonces creo que más que pensar en uno u otro, el mundo debería estar pensando en soluciones más integrales a temas como la contaminación, la desnutrición infantil y el tema de valores y principios, que es algo que deberíamos de trabajar todos. ¿Qué mercado potencial podría ofrecer China a nuestro país? En realidad el mercado de China es enorme, pero creemos que deberíamos de trabajar en un mercado premium, en productos de alta gama, de alto valor, y definitivamente los guatemaltecos somos buenos para hacer cosas de alta calidad y de alta gama, pero tendríamos que enfocarnos en mercados. China está creciendo su economía y hay cada vez una capa económica de gente con mucho poder adquisitivo, que es ahí donde debemos de enfocar nuestros objetivos. Sabemos, por otro lado, que Guatemala está buscando alianzas comerciales con Corea, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Corea también estuvo en este encuentro, y así se refería a la visita de Roberto Acevedo y cómo está Corea ante la OMC. Lo vemos muy positivo de que Guatemala tome nuevamente protagonismo en el comercio mundial. Esto refleja también que la OMC está tomando en cuenta a Guatemala dentro de su agenda, no solamente en cuestiones importantes como ya lo anotaba el señor director, de acceso al mercado, de facilitación al comercio, sino que sobre todo Guatemala tiene que posicionarse aún más en el tema de competitividad global, del acceso a mercados, en el cual por diferentes razones tenemos que trabajar con nuestros socios comerciales de poder ser más competitivos y llegar a un mejor precio. Ha participado también activamente, y en el área del noreste asiático pues tomó un rol protagónico, porque recordemos que China fue uno de los países que se fueron sumando a la OMC hasta varios años después, de tal manera que junto con Japón podemos decir que son economías que tuvieron un protagonismo más activo por el hecho de que China no era socio inicial de la OMC, de tal manera que bajo ese contexto está en mayor importancia que otros países también de Asia.
Y concretamente con el tema del OMC hemos trabajado temas que a nivel de comercio bilateral de Guatemala con Corea pues nos atañen bastante, no solamente por costos o por accesos a no arancelarios, sino que precisamente los no arancelarios, las normas fitosanitarias es un reto que Guatemala tiene que cumplir para acceder mejor al mercado coreano. Y también hay productos que Guatemala los hace muy bien, como por ejemplo la ajonjolí, y en el caso que Corea está aplicando un arancel bastante alto y que necesitamos que eso sea negociado en una plataforma multilateral como la OMC. Le quisimos preguntar también a este importante personaje de la economía coreana qué opina justamente su país sobre la próxima reunión ministerial que se realizará en la República Argentina. Bueno, como Corea como país, pues siempre le apuesta al libre comercio, le podría decir, aunque también tiene su rol protagónico para defender a sus industrias locales, de tal manera que tiene productos bastante bien protegidos, le podríamos decir, en cuestiones sobre todo no arancelarias para cuidar la salud de sus habitantes, por ejemplo en el caso de los comestibles y productos agrícolas, como también para sus productores locales. Otra de las preguntas fue sobre la relación entre Guatemala y Corea. Se teme que podría quedar en cierta forma entrampada este acuerdo. ¿Cómo va este proceso? ¿Hay posibilidades de salida? ¿Qué avances y cuáles son los escenarios? La próxima cita es en los primeros meses del 2018 en Seúl para que Guatemala de forma bilateral, es decir, Guatemala-Corea, retomen las negociaciones, porque la negociación multilateral, que era de las economías de Centroamérica con Corea, ya todos terminaron excepto Guatemala, de tal manera que la región somos el menos competitivo para negociar con Corea en estos meses, mientras que los congresos aprueban los tratados de libre comercio. Ya dependerá de nuestros negociadores guatemaltecos como nuestra parte coreana para que este acuerdo sea cerrado lo más pronto posible y que después los respectivos congresos o legislativos aprueben de cada uno de los lados y que Guatemala se suba al tren del TLC Centroamérica-Corea. Una pregunta está vinculada a qué productos serán los beneficiados y cuáles están entrampando esta negociación. Pues en la negociación inicial el enfoque era producto comestible, estamos hablando de frutas, verduras, era lo que principalmente pedía acceso a Guatemala, pero teníamos un inconveniente que los plazos de desgravación, es decir, que si bien los productos estaban incluidos en el tratado, los plazos de desgravación estaban siendo muy largos, es decir, teníamos productos con plazos de desgravación hasta 20 años. Eso nos plantea un reto a ambos sentidos, no solamente desde cuestión de aranceles, que si bien ya es una ventaja, por ejemplo nuestro principal producto, de entre esos que le comento, es azúcar y banano. Azúcar éramos uno de los principales exportadores hacia Corea, uno de los principales proveedores de azúcar al mercado Corea. Estamos hablando de una exportación de más de 300 millones al año, que de un año para otro lo perdimos. Es decir, ahora las exportaciones de azúcar de Guatemala hacia Corea no son significativas. Y también tenemos otro producto que lo hacemos muy bien, que es el banano. No solamente somos uno de los principales productores a nivel mundial, y los otros no nos llegan al nivel de calidad y a nivel de dulzura que nosotros producimos, pero tenemos un arancel del 30%, de tal manera que son uno de los productos prioritarios que los deberíamos de incluir en la agenda. Pero también tenemos productos también comestibles, que es parte de los productos procesados o semiprocesados, que necesitamos una ventaja al mercado coreano. Esos serían, digamos, los principales productos que Guatemala podría ofrecer a Corea y que le estamos apuntando. Bueno, de parte de acceso de productos guatemaltecos al mercado coreano, está no solamente no es la inclusión de productos, sino que es el plazo de desgravación. Lo que pedían los productores es que el plazo de la desgravación de aranceles no fuera tan amplio y que incluyeran ciertos productos. Hablando, por ejemplo, camarón fue uno de los productos más sensibles que no estuvieron incluidos. Eso, digamos, es la controversia para mandar nuestros productos hacia allá. Pero también había una controversia que es aún más fuerte, que es para traer los productos de Corea hacia Guatemala, sobre todo productos sensibles como el acero. Incluso la industria de zapatos fueron una de las que se manifestaron con el hecho de que estos temas se renegociaran. De lograrse alcanzar el TLC con Corea, ¿cuánto podría crecer el comercio con Guatemala? Mire, eso sería bastante aventado decirlo, pero justamente ayer sacaban estadísticas del ejemplo de Colombia. En Colombia, digamos, hay cosas que nos parecemos mucho a ellos en productos de gran potencial, como el café, por ejemplo. Entonces podemos hacer una comparación.
Colombia lo inició su TLC después de que los congresos lo aprobaron y entró en vigor en septiembre del año pasado. Y la nota es que Colombia aumentó 144% sus exportaciones a Corea. Es decir, que hay una buena oportunidad que tenemos que aprovechar para acceder mejor nuestros productos guatemaltecos en Corea. ¿Cuál es el mercado potencial de Corea para Guatemala? ¿Qué le ofrece a nuestro país? Son alrededor de 50 millones de personas y sobre todo su perfil de consumo es alto porque el PIB per cápita es de $25,000, de más de $25,000, y entre ellos le agregamos más bien que más o menos un 40% de su presupuesto lo destinan a alimentos y bebidas, que es precisamente nuestro mayor potencial como economía para poder exportarles. De esta manera llegamos al final de este encuentro donde tuvimos varias opiniones, tanto empresarios como funcionarios estuvieron presentes, tuvieron la posibilidad de coincidir en esta visita y poner a Guatemala en el contexto internacional y destacar sobre todo a nuestro país, ya que un funcionario de este calibre no nos visita habitualmente. Hacía 17 años que no tenía presencia un representante de este nivel de la OMC aquí y realmente ha sido muy importante poder compartir con estos referentes de la economía internacional. Recuerden nuestros horarios: sábados 19:30, el programa estelar, y la repetición todos los domingos a la 1:30 y a las 11:30 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Soy Ricardo García Santander y esto fue Desafíos.